Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en el libro de Génesis capítulo 6 del versículo 1 al 13. Génesis capítulo 6 del verso 1 al 13. Amén. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amantísimo Padre, te damos gloria y honra a ti, Señor, por tu palabra, Señor. Bendice la audiencia, Señor, en este momento, Señor, la familia, el hogar, el matrimonio. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra a ti, Señor. Amén. Amén. De nuevo con ustedes su programa Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Dios le continúe bendiciendo. Por aquí su hermana Albania Heredia. Hoy tenemos un programa titulado El pecado produce la muerte. También tenemos algunas cartas y algunas preguntas que nos han hecho. Y vamos a hablar un poquito sobre el pecado, porque basado a eso tenemos la carta y una de las preguntas, pero queremos que primeramente nuestros hermanos nos digan, ¿qué ustedes entienden por pecado? ¿Qué es pecado en sí? Amén. Gloria a Dios, el que destruye lo que destruye el ser humano en lo que es la comunión con Dios. También el pecado lo podemos definir en deuda, en ofensa a Dios, en separación del ser humano a Dios. Todo ese pecado es como una pared que nos separa de la gracia de Dios. Pero Dios envió a su Hijo amado a esta tierra a quitar pecado para que nosotros fuéramos libres de culpabilidad, de ofensa delante de Dios, y nos hizo libres para que nosotros fuéramos de pecado, quitado de pecado. Sí, el pecado existe y seguirá existiendo, pero el que se acerca, el que busca de Dios, cada día es una lucha constante sobre los pecados. Y el pecado no solamente es de adulterio, sino pecado es la idolatría, el pecado es darle tiempo a algo que se lo merece Dios, que es para Dios el tiempo. Mucho es una definición bastante que se puede hacer un programa entero, y seguimos hablando de lo que es la definición del pecado. Pero en sí, el pecado lo que hace es tener deuda con Dios, porque estamos manchados, estamos alejados de la presencia de Dios. Amén. Amén. Sí, pastor, y televidentes que nos escuchan y nos miran a través de este programa, pues también diría que el pecado es todo lo contrario, lo que nos separa de la fe. Porque Dios, nosotros lo estamos
viviendo por fe, creyendo por fe. Entonces todo lo que es contrario a la fe, pues es pecado. Y el Señor nos menciona en mucha parte de la Biblia que es pecado. El hermano ya mencionó algunos pecados, el pecado de muerte, porque este es contrario a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que todo lo que no viene del Señor Jesús y viene de Satanás, pues es pecado. Ok, muy bien. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, primeramente, y luego vamos al capítulo 5. Primero, Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 8. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Entonces, cuando hablamos de pecado, es transgresión de la ley de Dios, como dice la Sagrada Escritura. Es decir, que todo lo que va en contra de Dios, todo lo que viola los principios establecidos, ha infringido la ley. Por ejemplo, usted va guiando un carro y la velocidad dice a 65 y usted va a 80, usted está infringiendo la ley. Así que usted está violando, en otra palabra, eso es pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? El mismo Satanás. Ahí lo dice también la palabra del Señor. Así que gracias por las preguntas que nos hiciera. Eso es directamente pecado. Todo lo que usted va en contra de Dios, eso es directamente pecado. Pero recuerde, violación, transgresión, desobediencia, todo lo que tenga que ver con lo que transgrede a lo que Dios ha establecido. Eso es pecado. Gracias. Tenemos ahora otra pregunta de una hermana. Esta hermana de la iglesia nos escribe y nos pregunta que hasta dónde una persona tiene derecho a pecar, hasta dónde Dios perdona el pecado. Y ella utilizó la pregunta que le hicieron al maestro, que hasta cuándo puede perdonar una persona, si hasta veces 7. Entonces ella dice que como eso es pecado, cuando hay ofensa de pecado, pues hasta dónde uno tiene el derecho para pecar, si uno puede perdonar hasta 70 veces 7. Amén. Gloria a Dios, muy importante esta pregunta. Creo que nos basamos por la gracia que Dios nos ha dado y abusamos de la gracia de Dios. Decimos, esto no es nada, es un pecado que Dios me perdona. Pero delante de Dios dice, Él es santo y nosotros no nos manda, sino nos dice por su palabra que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No podemos pecar, no podemos decir un pecado de este tamaño, un pecado que no ofende a Dios. Todo lo que sea en contra de lo que leímos lectura de la palabra de Dios en la primera de Juan, eso es pecado. Todo es pecado. Tenemos que ser santos en la manera de vivir, en la manera de hablar, en la manera de caminar, en la manera de que nosotros nos dirigimos a nuestros hermanos. Todo tiene que ser en santidad. ¿Por qué? Porque no podemos pecar delante de Dios. Dios no tiene una numeración para decir esto sí para mí es pecado y esto no es pecado. Todo, hasta una mentira, muchos nos engañamos, pastor y hermana, que decimos, digo una mentira, pero eso no es nada. Claro que sí es algo, es un pecado, porque estamos ofendiendo, manchando el carácter santo de Dios. Y Dios es santo y tenemos que purificarnos cada día. Así que no hay hasta qué pecado es, todo es pecado cuando se ofende. Y como dijera la palabra de Dios, lo que transgrede, lo que ofende, los reglamentos, los estatutos, las leyes de Dios. Así que todo es pecado. No hay un límite de pecado hasta donde yo puedo pecar. Pero lamentablemente tomamos este versículo donde dice, si tú pecas, ofendes a alguien 7 veces más, que sale 490. O sea, nos basamos en eso. Entonces no llego yo ni a las 20 mentiras o 20
pecados que yo cometo al día, no. Pecado es pecado, se le llama pecado, lo que ofende a Dios. Amén. También aportando, pues muchas veces nosotros conocemos la escritura y abusamos de ella, un ejemplo, porque dice que 70 veces 7 tiene que perdonar y la persona sigue haciéndole maldad a la otra sin tener misericordia. Qué bueno que nuestro Padre Celestial sí es un Padre misericordioso, amoroso, pero también Él es fuego consumidor y también Él tiene consecuencias para sus hijos cuando no obedecemos, cuando Él nos manda a hacer las cosas. Si el Señor quiere de nosotros, nosotros nos humillemos, como dice su palabra. En el libro de Segunda de Crónicas 7:14 dice que si se humillara su pueblo y oraren y buscaren su rostro y se convirtieran de sus malos caminos, que Él oirá desde los cielos y sanará y perdonará esta tierra. Es decir, que cuántas veces, en verdad, yo no sé, pero sí lo que yo sé es que cuando uno viene al Señor Jesús con un corazón humillado y arrepentido, pues Él nos perdona, porque es el Padre misericordioso y bueno que tenemos. Sí hay historias en la vida, en la Biblia, que narra de esa mujer que la acusaron. En el mismo acto, Él le dice que, mujer, tus pecados te son perdonados, vete y no peque más. Es decir, que sabiendo uno que nuestro Padre es bueno, Él sí nos perdona, pero es para que nosotros no volvamos a hacer ni a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es mi respuesta. Gracias, hermana. Uh-huh. Querida hermana, déjeme decirle, de acuerdo a la palabra de Dios, el creyente, el que conoce a Dios, el que ha nacido de nuevo, no peca. Ese es el punto. Dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, que no hay número de que peca. No, Dios no permite el pecado. Dios es santo, Dios es perfecto. Y como Él es perfecto, Él dice que el que practica el pecado es del diablo y no ha conocido a Dios. Vamos otra vez a leer esa cita de primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 5, que es muy importante ahí. Y luego vamos a sacar el capítulo 5, versículo 15 en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Te ve? O sea, el que está en Cristo Jesús no tiene pecado, no peca. Ahora, eso no quiere decir que usted no va a pecar, pero lo que estoy diciendo es que de acuerdo a Dios, Él no permite el pecado. Ahora, su misericordia, su amor, su compasión nos perdona, pero el pecado acarrea, óigame bien, castigo, consecuencia. ¿Debe tener el problema? Por eso Dios no quiere que peque. Porque usted dice, ok, se corta, ¿sí? Usted se corta, porque no puede soportar los problemas y dificultades. Y después se arrepiente, ay, sí, perdóneme. Ok, Dios le perdona, pero la consecuencia va a llevarla. Si se desangra, usted se va a morir, ¿entiende? Y las operaciones la va a llevar, la consecuencia va. Entonces por eso Dios no quiere que no peque. Eso es todo. Ahora, léame el capítulo 5, del verso 15 en adelante. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Este es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Sí, entonces ese es el punto. Por eso el Señor quiere que no peque de ninguna crisis, porque hay pecado de muerte que acarrea la muerte, que va a morir. Pero hay otro que no dice, ¿cuáles son? Dice, toda injusticia, blanco, negro, amarillo, pequeños y grandes, todo son pecados que Dios llama a la atención a la persona. Ahora, ¿cuál es el pecado usted está cometiendo?
le aconsejamos, querida hermana, que mejor no peque, que le pida al Señor la sabiduría. Ahora, nadie está exento del pecado. Eso hay que saberlo. Nadie está exento del pecado. Es más, quiere ver que el que dice que no ha pecado está mintiendo. Leamos el 1 de Juan 1, versículo 10. 1 de Juan 1, 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todo el mundo ha pecado. Así que no hay problema. Toda persona ha pecado. Y el que dice que no ha pecado, olvídese, ya es un mentiroso. Entonces es pecado. Así que el punto aquí, querida hermana, es que estamos llamados a no pecar si estamos en Cristo Jesús. Si hemos muerto al pecado, ya el pecado no puede controlar a nosotros. Quien nos controle es Cristo Jesús. Pero como estamos en esta carne, como estamos en este mundo, pues no estamos exentos del pecado. Para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Qué más quiere ver? Vamos a leerlo. Está en el capítulo 2 y versículo 1 de esa primera carta de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, tenemos un defensor. Después que estamos en Cristo Jesús, porque pecamos no voluntario. Usted está hablando no voluntario, involuntariamente. Usted está caminando por ahí y ve una cosa y usted peca sin darse cuenta. ¿Usted ve? Entonces, por eso es que hay toda injusticia es pecado. Usted puede mirar a una persona y ya provocó. Usted puede ver a una mujer, ¿entiende? Y ya pecó en su corazón, ¿entiende? Si le ve la pierna y comienza a decirla y a codiciarla, ¿usted ve? Ya pecó, aunque no vaya al acto, ya es pecado. Si usted miente, ¿entiende? Ya es pecado. Aunque diga como dicen que una mentirita piadosa, ya es pecado. ¿Me está entendiendo? O sea, por eso que el Señor quiere que no pequemos, que no hagamos nada de esas cosas, si estamos en Él. ¿Usted ve? Si estamos en Cristo Jesús, ¿somos qué? Nueva criatura. Y eso es lo que pasa, que hay que nacer de nuevo. Pero todo el mundo peca, pero no hay número de pecados. Grandes y pequeños son iguales, así que no hay un límite. Es mejor no hacerlo para alcanzar misericordia, porque en una hora que usted esté pecando, el Señor puede venir, y si está pecando se queda ahí, porque ahí no va a entrar ni mancha ni arruga. Entonces mejor manténgase puro. ¿Qué es lo que dice la palabra? Mantente puro. ¿Dónde lo encontramos eso? En 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 22. Y con eso terminamos y entramos a la carta. 1 Timoteo 5, 22. ¿Qué dice? Amén. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Eso es todo. Manténgase pura. No participe en pecados ajenos. No sea ligero en decir y en hablar, porque ahí eso es ligereza, eso es poner la mano. No actúe a la ligera. Piense, actúe antes, ¿entiende? Meditando en el Señor. Dios me le guarde y gracias por su pregunta. Bien, tenemos una carta. Esta es de un hermano. Él es predicador, él predica la palabra y todo, pero dice que tiene una debilidad. Él tiene una debilidad, tiene una flaqueza. Entonces él quiere saber, ¿entiende? ¿Qué diferencia hay entre debilidad y flaqueza y por qué no puede vencer? ¿Entiende? Él menciona ahí la flaqueza, él dice que él no puede ver una mujer. Su mente vuela como un ave, dice inmediatamente. Y la flaqueza que tiene es que él no sale del internet y ve muchísimas cosas pornográficas. Entonces él quiere saber de qué manera yo puedo y qué diferencia hay entre flaqueza y debilidad y por qué yo no puedo vencer estas cosas, cómo yo puedo lograrlo. Amén. Gloria a Dios, creo que entendiendo bien la pregunta que hace varón, creo que debilidad y flaqueza viene siendo lo mismo, porque vemos si la flaqueza, ¿qué es lo que trae? Trae disgusto, trae tristeza, trae deseo de algo. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad en uno mismo. Y lo mismo la debilidad. La debilidad es lo que trae, es no tener esa fortaleza, esa voluntad para poder apartarse de lo que le está haciendo daño. Creo que es lo mismo, creo que nosotros le ponemos un sentido a la palabra y buscamos como, tengo una flaqueza, tengo una debilidad, y cuando nos damos cuenta delante de Dios, o sea, es una debilidad o es una flaqueza, viene siendo igual. ¿Por qué? Porque está lo que ha mencionado en la carta, de que no puedes controlar en no ver esos pornografía. Eso es algo que humanamente no lo puedes hacer, varón, quiero decirte, porque nosotros, nuestra fuerza tiene un límite, tiene un lugar donde puede topar nuestra fuerza, pero con Dios
con la sabiduría, con la fortaleza de Dios, con la llenura de su Santo Espíritu, podemos nosotros vencer. Porque dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Y cuál es la fortaleza? Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos la sabiduría, le pedimos esa fortaleza que nos saque de lo que nos está dañando. Y así que creo que es muy importante, varón, que puedas ponerle más cuidado, más atención y más acercamiento a Dios, a entender lo que dice, lo que ya dije anteriormente, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo Jesús que nosotros podemos vencer, porque en esta carne, en nuestra propia fuerza, no lo podemos hacer, porque hay muchas flaquezas, hay muchas debilidades, hay muchas tentaciones a diario a nuestras vidas, porque el enemigo no quiere que nosotros adoremos al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él nos quiere poner muchas trampas, nos quiere desviar de la verdad, porque no quiere que seamos salvos. Y eso es una lucha. Quien lo venció en la cruz se llama Jesús de Nazaret. Así que es muy importante a que te llenes del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, del entendimiento de Dios y sobre todo el Espíritu de Dios para que puedas vencer. Pero si buscas a tu manera, buscas la forma a querer entender de lo que es la flaqueza y la debilidad, creo que es lo mismo. Lo importante es acercarse a Dios y llenarse del poder del Espíritu Santo, porque la palabra lo dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, y eso nos llena y nos aleja de todo lo que nos quiere separar de la verdad que es en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, amén. Dios te bendiga, gracias por esta carta que tú nos mandas. Pues también en una ocasión el apóstol Pablo, hablando en el libro de 2 de Corintios 12, habla del aguijón en la carne. Si lo ha leído, pues ahí no habla Pablo de lo que él pasó. Él le pidió 3 veces al Padre a que le quitara esto, pero muchas veces el Señor permite nuestras debilidades y nuestras flaquezas para que nosotros dependamos de Él, para que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente. Y me gustaría leer lo que dice del 9 al 10, me dice la palabra, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. Dios permite la debilidad y las flaquezas. Todos somos imperfectos. Dios es perfecto, pero eso no nos da a nosotros derecho a pecar liberadamente, sino que Él quiere que vengamos rendidos, humillados delante de su presencia, que digamos, Señor, mira lo que me está pasando. Señor, yo no puedo con esto, para que el Señor entonces te llene del poder del Espíritu Santo de Dios y pueda decir, débil que tú eres, fuerte al que es débil. Así que en el nombre de Jesús, sigue rogándole al Señor, síguele pidiéndole al Señor que te dé sabiduría, que te llene de su Espíritu Santo, que tú no le dé tregua al enemigo a que coja estas debilidades para tú tropezar o que tú caer o que otros caigan, porque recuérdate que ya Dios nos ha sellado, ha pagado el precio para que nosotros demos testimonio. Entonces, si tú no puedes dar testimonio, entonces, ¿dónde está lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario? Amén. Amén, gracias, muy bien, muy bien. Bien, querido hermano, quiero decirte que cuando tú hablas acerca de debilidad, estás hablando acerca de un gusto. Te gusta, eres débil. La debilidad tiene que ver con el descuido. Por ejemplo, si tú dejas de comer, te vas a ser débil, porque te hace falta ¿qué? Vitamina, calcio. Si tú dejas de dormir en la hora que debes dormir, tan siquiera 1 hora o 2, y no duermes, te va a debilitar, ¿sí? Como dice Pablo, que leyó la hermana, es importante. Pero cuando hablamos de flaqueza, es ya la enfermedad, ¿sí? Cuando tú estás flaco, es porque tú no comes, tú no duermes, tú estás siendo controlado. La flaqueza es un control, o sea, ya tú estás enfermo. Y eso es lo que pasa. Tú dices que te metes al internet y comienzas a ver muchísimas cosas, ahora ya tú estás enfermo, ¿sí? Porque tú eres débil, ¿sí?
Eres débil, te dejas controlar, te dejas dominar por esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Número 1, Jesús dice que si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala. Mejor te entrar sin un ojo y sin una mano al reino de los cielos que con los dos al infierno. Tú te estás quemando. Porque, número 1, tú eres flaco. O sea, te estás controlando las cosas del mundo. En Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leerlo. Y versículos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú ves, tú estás siendo flaco porque te gustan estas cosas. Y eres débil porque te hace amigo del mundo. Entonces, tú tienes que aprender a rechazar esas cosas. Y solamente si te metes a la voluntad de Dios. En Cristo Jesús tú puedes vencer. De otra manera tú no vas a poner. Así que mira, corta el internet. A ti no te conviene el internet. Porque tú no puedes controlar el internet. El internet te controla a ti, ¿sí? Como tú eres flaco, tú ves, por esa cosa, tú eres enfermo, pues eso te controla a ti. Entonces tú tienes que cortar de raíz. Hay que cortarlo de raíz. ¿Entiendes? Tú eres débil. Si te gusta el helado, tú eres débil por el helado. No pases cerca donde están vendiendo helado. Porque tú eres débil. ¿Tú ves? Entonces te va a enfermar. Ahí viene la flaqueza. Te va a enfermar. Entonces no pase por ahí. Eso es todo lo que le aprendió. Eso lo significa cortarse el brazo. ¿Entiendes? No estar cerca de las cosas que te gustan a ti. Y terminamos con esta cita en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Como tú eres débil, como tú eres flaco, como decía nuestro hermano Jorge, es una misma cosa en ese contexto. Pero en el sentido de separación sí hay una diferencia grande. ¿Entiendes? Una te lleva a la otra. ¿Entiendes? Como tú eres débil, te descuidas, te alías con el mundo, entonces te enfermas, te pones flaco. Y ya tú vives ahí, ¿tú ves? Porque ya tú estás flaco, te va a morir. Por eso dice, oh alma adulta, tú estás en adulterio. O sea, porque adulterio no solamente es sexo con mujer, no. Adulterio es en las cosas que tú haciendo del mundo, practicando las cosas del mundo. Y tú dices que tú estás mirando pornografía, mirando esas cosas porque tú eres flaco. ¿Tú ves? Entonces tú tienes que corta eso de raíz, quita el internet, te va a economizar dinero, tienes una, y el tiempo lo vas a saber aprovechar, es 2. Y en tercer lugar, tus ojos, como dice ahí, que los deseos de los ojos, los deseos de las carnes y la vanagloria no proceden de Dios, proceden del mundo. Y el mundo pasa, Y sus deseos. es decir, que si el mundo pasa, y como tú estás metido en el deseo, y estás metido en esa cosa, te va a ir juntamente con el mundo. Pero lo que hacen la voluntad de Dios, permanecen para siempre. Imagínate si el Señor viene en esta hora, que tú estás viendo pornografía. ¿Sabes tú que tú estás en fornicación? Al tú estar mirando toda esa pornografía, los ojos se están deleitando. Y por eso tu mente, ¿entiendes? Y tú no puedes controlarlo. Porque ya está en ti eso. Tienes que morir, tienes que hacer morir. Yo dije que te iba a dar una cita, pero el Señor me dijo que te dé otra. Te voy a dar otra. Está en Colosenses 3. Colosenses 3, versículos 5 al 8. O al 9, porque así ya está completo. De 3. Capítulo 3, del 5 al 9. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese es todo. ¿Tú ves? Tú tienes que hacer morir todas esas cosas, porque si no te vas juntamente con eso. Y haz una lista de todo lo que es pecado. Así que tú estás en pecado, tú estás en fornicación, tú estás en adulterio, ¿sabes? Tú estás muerto. Pídele a Dios misericordia y fortaleza para que te ayude a dejar esas cosas que te están hundiendo, ¿entiendes? Y va a ser peor si no sale ya pronto, como dice ahí Pablo, en ese capítulo 3 de Colosenses. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Dios te guarde. Estaremos orando por ti en este momento y por las hermanas que han hecho la pregunta. Cualquiera puede orar por esta persona. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por tu favor, tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú escuchas cada una de las peticiones, Señor, que tienen tus hijos, Señor. Mira esas cartas que han llegado, Señor. Te pedimos que sea con cada una de ellas, Señor. Que seas tú, Padre, en medio de ellos, Padre, poniéndolo, Señor, Padre, con los ojos en ti, Señor, para que ellos puedan ver, Jehová, que solamente en ti podemos encontrar descanso para nuestra alma, Señor. Ayuda, Señor, a mis hermanos y amigos, Señor, que miran este programa, Señor, a poder tener ese encuentro contigo, Padre. Llénalo cada día más de tu Santo Espíritu, Señor. Sálvalo, rescátalo, Señor, para que ellos puedan, Padre, ver lo grande que tú eres, el Dios soberano y bueno que le servimos, Señor. Te pedimos también que reprenda, Señor, toda acechanza del maligno que quiere atormentar estas vidas, Señor. Sé tú glorificándote, Señor. Y estos favores que te pedimos, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tienen cada uno 10 minutos para que hablen a nuestra fiel audiencia sobre la lectura que tuvimos ahorita en Génesis capítulo 6, de que el pecado produce la muerte. Hermano Jorge, comienza usted primero. Tiene 10 minutos para hablar un mensaje ahí a nuestra fiel audiencia sobre ese capítulo, como Dios le indique. Amén, gloria a Dios. Es una bendición poder nosotros aportar lo que Dios nos da cada día y lo que nos enseña por su palabra en esta lectura que leímos aquí en el capítulo Génesis 6, de lo que habla del pecado, lo que hace el pecado. Primeramente, amigos televidentes, quiero decirles que el pecado mata, el pecado llega hasta la muerte, el pecado daña completamente al ser humano, y la cual es lo que nos separa en que nosotros nos acerquemos a Dios. Eso nos hace a nosotros que nos alejemos de la verdad, que nos alejemos del camino, y muchas cosas nos produce el pecado, pero Cristo Jesús dio su vida por nosotros, por ti, por mí, por todos los que estamos aquí en esta audiencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir, pero vivir ¿para quién? Es muy importante entender cuando le hemos dado lectura del capítulo 6, de para quién vivimos, a quiénes servimos. Muy importante, por eso que nosotros vemos muchas personas que cuando cometen un pecado, ¿por qué cometen un pecado? Porque han dejado de que la fe mengue en su corazón, ha dejado que la fe no se aumente, ha dejado que la fe se muera en nuestro ser para no servirle a Dios. Y entonces permitimos que el pecado, que es el mismo Satanás, viene a nuestras vidas. ¿Y qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece lo que hemos leído en el libro de San Juan, el capítulo de 12 en adelante, de 17 en adelante, donde habla del mundo, lo que ofrece el mundo, lo que deseo de los ojos, deseo de la carne, la vanagloria. ¿A quién no le gusta a un ser humano que le hablen bonito, que uno es de esta forma, de esta manera? Esa es la vanagloria, pero eso nos produce a que nosotros cometamos pecado, a que nosotros no creamos lo que Dios ha hecho ya en nuestras vidas. No permitas que el pecado entre en tu corazón y peques delante de Dios, y eso es lo que te separa de Dios, y eso es lo que te produce tristeza, te produce heridas, dolor, angustia, un sinfín de cosas cuando nosotros permitimos que el pecado sea que nos dirija,
sino que nos tiene que dirigir a nosotros el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para caminar firme, para que nosotros podamos decir un gloria a Dios, un aleluya, no importando la situación que vivamos, porque sabemos que mora el que nos dirige, se llama Jesús de Nazaret, con su Santo Espíritu. Entonces podemos nosotros luchar, porque los pecados están alrededor nuestro todos los días está el pecado presente, enfrente, al lado, atrás, donde quiera que nosotros caminemos, hay pecado. Pero Dios nos da la fortaleza a nosotros, a que nosotros podamos luchar contra todo esto. Nos ha dado una armadura, nos ha dado casco, nos ha dado protección del cuerpo, desde la cabeza a los pies, para que nosotros podamos luchar contra las acechanzas del enemigo, que es Satanás. Porque Satanás cada día busca la forma para que nosotros pequemos, para que nosotros manchemos el carácter santo de Dios. Pero Jesucristo nos dice en su palabra que en este mundo tendremos aflicciones, pero que creamos, porque Él ha vencido a este mundo. Y nosotros podemos vencer cuando buscamos de la presencia de Dios. Podemos vencer al mundo, podemos vencer al pecado cuando estamos siempre anhelando, teniendo esa sed, hambre de Dios, para que nosotros podamos resistirle al diablo. Y dice su palabra en el libro de Santiago, Él huirá de nosotros, huirá el diablo cuando nosotros estamos cada día buscando de la presencia de Dios. Así que, amigo televidente, no permitas que el pecado te separe de algo divino, algo precioso, de la promesa de Dios, que es una vida eterna, una vida en libertad, una vida en paz. El pecado lo que te produce es la muerte. ¿Tú quieres morir? Creo que no. Lo que tú quieres hacer es vivir la vida. Así que permítale a Cristo Jesús que muere en tu corazón, para que Él mismo luche contra el mismo diablo, como ya lo venció y lo seguirá venciendo, no importa la situación que pases. Permite que Jesucristo sea el que te dirija tu vida, y verás que puedes contra todo pecado, contra toda acechanza del enemigo, contra todo plan del enemigo, se le puede desechar cuando está Cristo en nosotros. Así que, amigo televidente, no permitas que el pecado te separe de la verdad, porque Cristo nos ofrece vida eterna y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. También abundando en este tema, pues en verdad sí que el pecado nos separa del Señor Jesús, pero qué bueno que a través de su gracia y su misericordia, Cristo mandó a su Hijo Jesucristo a perdonar nuestros pecados. Y hoy vivimos por fe creyendo. Y así mismo que nos habla esta palabra en el libro de Génesis 6, dice: pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Así cada uno de nosotros hemos encontrado gracia y favor, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios en su gran misericordia ha pagado el precio con su Hijo Jesucristo, para que nosotros hoy vivamos una vida en santidad, una vida el cual podamos darle gloria a Él en todo lo que hagamos, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar. Tenemos que glorificar al Padre. El pecado en verdad conlleva en sí castigo, pero qué bueno que cuando venimos al Señor con un corazón humillado y arrepentido, el Señor nos perdona. Eso es lo que tenemos que hacer hoy día. Tenemos que pedirle perdón día a día, cada momento, porque venimos de una simiente pecaminosa, y en cuanto es una lucha que tenemos contra la carne y el espíritu, y a quien tú estés más alimentando, eso es lo que va a ganar. Si tú alimentas la carne con los deseos de la carne, con la vanagloria, con los deseos de los ojos, con tantas cosas que nos ofrece el mundo, pues vamos a caer, y vamos a caer para muerte, porque es el plan de Satanás. Pero Cristo Jesús está ahí para librarnos de todo eso. Él quiere que nosotros vengamos a Él, que oremos, que intercedamos, que leamos su palabra, que aprendamos de Él cada día más, que seamos humildes, que seamos mansos, que busquemos esa mansedumbre, y que busquemos esa misericordia para también amar al prójimo como nuestro Señor Jesucristo nos ama a nosotros. Por eso hoy estamos aquí, porque por su gracia y su misericordia, así como Noé encontró gracia, así nosotros hemos encontrado gracia. Y mientras vivimos, vamos a glorificar el nombre del Señor, porque hoy vivimos libre de pecado. Hoy estamos glorificando el nombre de Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra. Hoy, por su Santo Espíritu, hoy tenemos acceso, hoy tenemos libertad, hoy podemos clamar, habla Padre. Hoy podemos tener
esa vida y vida en abundancia, tenemos salvación, tenemos paz. ¿Qué más puede ofrecernos nuestro Señor Jesucristo? Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo que pagó el precio por nuestros pecados, que nos libró de la muerte, del castigo eterno. Y eso es lo que nos ofrece el Señor Jesús. En verdad que los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros es planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperamos. ¿Qué esperamos nosotros? Tierra nueva, cielos nuevos, gloriosas cosas, cosas grandiosas nos da el Señor. Pero tenemos que apartarnos del pecado de muerte, de fornicación, de idolatría, de hacer maldad, de pecar con los ojos, de tanto estar en las cosas del mundo. Porque si somos ya de Cristo, somos nueva criatura, como nos dice nuestro hermano Pablo en el libro de 2 de Corintios, que si estamos en Cristo, nueva criatura más somos. Las cosas viejas pasan, aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que caminar en fe, creyendo, tenemos que ser diferentes. Ya no podemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación del entendimiento del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer aquí en la tierra por nosotros. Y Él viene de nuevo a buscar una iglesia pura y sin mancha. Esa iglesia queremos ser nosotros. Esa iglesia tiene que ser nosotros, porque nos estamos santificando día a día a través de su palabra, orando, buscando su reino, su justicia, siendo santos, sí, santificándonos cada día por el favor que hemos encontrado en Él. Y eso es lo que puedo aportar. Tú que estás ahí, no permita que el pecado te enferme, porque el pecado lo que trae es maldición, trae enfermedad, trae enojo, trae rencor, trae celo, trae envidia, todas esas cosas que son de la carne, el cual no son del Espíritu. Porque cuando tú vives en el Espíritu, entonces el Señor te llena de esos frutos maravillosos que nos hablan en el libro de Gálatas. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, en toda nuestra forma de ser. No deje que el pecado te quite la salvación. No deje que el pecado encierre tu familia. No deje que el pecado ate tu vida. Sé libre en Cristo Jesús. Cristo hoy puede romper las cadenas de maldición en tu vida si tú lo aceptas hoy y confiesa con tu boca y cree en tu corazón que Jesucristo se levantó de los muertos. Tienes que creer y confesarlo para que tú puedas ver victoria, para que tú puedas ver una vida bendecida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amigo televidente, hemos escuchado a nuestros hermanos hablar acerca del pecado. Y yo te invito, como leímos al principio, este capítulo 6 de Génesis, algunos versículos vamos a mirar. Mira bien aquí el versículo 9. El verso 9, como dice: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Ve? Dice que era varón justo. 2, en sus generaciones, es en su tiempo. 3, dice que caminó, que anduvo con Dios. ¿Por qué hace énfasis allí que era justo en sus generaciones? Da a entender que todas las generaciones, todas estaban corrompidas. Leamos el versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Ve? Tenía 3 hijos, lo especifica. Ya ahí está que generaciones. Entonces, esas generaciones, mira cómo estaban. Sigue con el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Eso es pecado. Dice que ¿qué? Corrompió. Se corrompió. ¿Tú sabes lo que es algo corrupto? Como hoy en día. Mucha corrupción. Mucha corrupción. ¿Y por qué está corrupto? Porque el hombre se corrompió, dice ahí. Y se corrompió. Y la tierra estaba ¿de qué? Llena de violencia. Por eso tenemos muchísima violencia hoy. La violencia viene por la corrupción. Y la corrupción viene por el pecado. Y el pecado viene por Satanás. Deja dicho entonces que quien está controlando, quien está dominando a los seres humanos, es el mismo Satanás, que corrompió a los ángeles en el mismo cielo. Oye bien, en el mismo cielo, en el mundo angelical. Allí estaba, fíjate, y se corrompió y se llevó a muchos. Y mira aquí, se hizo amigo del hombre y corrompió al hombre. Oye
Oye bien, corrompió. Por eso dice Dios, versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ajá. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Tú ves? El pecado produce la muerte. Ahora, como la tierra estaba corrompida, como se había podrido, Dios determinó destruirla. Ahora tú me dices, ¿está hoy en día la tierra igual? ¿Está corrompida? ¿Hay mucha violencia? Entonces Dios ha determinado destruirla. En aquel tiempo Dios la destruyó con agua, con un diluvio. Por eso Dios está mandando por todos lugares mucha agua, huracán y cosas en diferentes lugares. No es porque quiere destruir, porque ya no va a ser destruida con agua, sino para recordarle a la gente, para que la gente despierte del letargo en que se encuentra. Por eso Dios manda fuego en muchísimos lugares y van a explotar muchísimas cosas como Dios ha revelado. ¿Sí? Para despertar la conciencia, porque el hombre está corrupto, está violento y Dios tiene que llamar la atención de una manera antes de destruirla. Leamos lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, del verso 7 al 10. Es importante que entendamos estos versículos para que vea que ahora va a ser con fuego y azufre, ahora no va a ser con agua. Dios está mandando agua todavía y cuantas cosas, pero es para despertar la conciencia de que vea que yo lo hice un día cuando se corrompió la tierra, destruí aquel mundo y solamente 3 personas, ¿entiendes?, pudieron encontrar vida, que fue Noé, sus hijos y la esposa de sus hijos con su esposa. Capítulo. Ajá. El capítulo 3 de 2 de Pedro, versículos 7 al 10. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es todo. En aquel tiempo, Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y la esposa de sus hijos, encontraron gracia, porque Noé era ¿qué? Justo. Pero la generación era ¿qué? Corrupta. Estaba corrompida. Oye bien, y Dios la destruyó. Hoy en día hay justo también. Hoy te estamos predicando la palabra. Te estamos diciendo que en aquel tiempo Dios destruyó porque había violencia. Hoy en día tenemos violencia también y la tierra está ¿qué? Corrompida. Desde el púlpito de las iglesias, desde la Casa Blanca, desde el mismo gobierno, hay corrupción. Bien, y estoy hablando mundialmente. Por eso Dios entonces ha dicho que va a destruir con fuego y azufre. Dios está trayendo un mensaje de advertencia. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. ¿Está violenta la tierra? ¿Está corrupta la tierra? Pues Dios lo ha determinado que también la va a destruir con fuego y azufre. Ya Pedro lo dijo. Y esto para estos días, ¿entiendes?, que estamos viviendo. Para estas generaciones que estamos viviendo. Tú no sabes si va a llegar a otra generación. Es de suma importancia entonces que te arrepientas como Noé. Noé anduvo con Dios. Varón, ¿qué significa andar con Dios? Dice que Noé anduvo con Dios. ¿Qué usted entiende por andar con Dios en estos momentos, en estos días? Amén. Gloria a Dios. Andar es estar 3 cosas: sometido a Dios, obedeciendo a Dios y la humildad delante de Dios, porque es muy importante. Porque muchos lo vemos nosotros, andar con Dios es como, nos podemos poner santo lo exterior, pero lo interior, es lo interior que Dios ve, lo interior, lo que hay dentro del interior, porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo que hay dentro. Y si hay algo especial en nuestro corazón, eso es lo que expresamos. Y lo exterior, eso lo interior lo hace ver bello lo exterior, porque hay algo muy hermoso, como dice la palabra, que andaba con Dios, porque hacía como Dios le decía.
y justo. Ser justo no es solamente es como hacer un favor y yo soy justo, o llamarse justo porque uno dice no quiebro ni un plato, pero cuando estamos solos quebramos vajilla. O sea, ser justo delante de Dios es permanecer siempre, siempre, en todo momento, no importa, aún en la oscuridad, nosotros tenemos que ser justos delante de la presencia de Dios, y nosotros confundimos mucho eso, el ser justo. Soy justo porque hago esto, soy justo, no, pero le agradamos a Dios lo que hacemos, y Noé, no solo que era justo, era obediente, se sometía a Dios y escuchaba la voz de Dios, porque cuando Dios dijo, prepara un arca, él andaba con Dios porque escuchaba la voz de Dios. Y eso es lo que nos dice Dios en este capítulo, andar con Dios, es escuchar la voz. ¿Qué Dios dice que hagamos nosotros en esta tierra porque está corrompida de pecado? Amén. Hermana pastora, dice allí que los hijos de Noé, la esposa de los hijos de Noé y la esposa de Noé y Noé hallaron gracia delante de Dios, porque Noé era justo. ¿Qué usted puede decirle a la fiel audiencia sobre la familia hoy en día, de los padres y las madres con sus hijos? Porque hay corrupción, hay inmoralidades. ¿Cómo entonces pueden hallar gracia delante de Dios? Amén. Sí, pastor, y personas que nos escuchan, pues yo diría haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, obedeciendo sus mandamientos y viviendo una vida íntegra delante del Señor, para que el Señor también salve a lo nuestro, porque si somos personas ya escogidas por el Señor, es para que también demos por gracia a otro, lo que por gracia el Señor nos da a nosotros, que es la salvación. Así también nuestra familia tiene que entrar en el círculo que el Señor nos ha dado. Hay un verso en la Biblia que dice, yo y mi casa serviremos al Señor, una promesa, una de muchas de las promesas que el Señor nos da. Cuando creemos en la promesa, la atesoramos, lo vamos a vivir confiadamente, creyendo en esa promesa que Dios nos la va a dar en fe, creyendo que yo y mi casa serviremos al Señor, no importa quién se levante, no importa lo que diga Satanás, Tobías, Zambalá y su demonio, yo y mi casa serviremos al Señor, porque esa es una de las promesas que Dios nos da. Encontramos gracia delante del Señor cuando nos rendimos delante de Él, cuando lo conocemos en la intimidad, cuando comenzamos a ver qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que le agrada al Señor, no lo que me agrada a mí, es hacer lo que el Señor nos manda a hacer, es despojarnos de nosotros y vivir para Él, es dejar todo, aún madre, padre, hijo, esposo, todo, y hacer la voluntad del Padre. Eso es encontrar gracia delante del Señor. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Noé halló gracia, como dirán nuestros hermanos. Era justo. ¿Sabe qué? Que él tenía un altar en su casa, su familia. Él era la autoridad, porque él temía a Dios. Pero ¿qué altar hay en tu casa? ¿Quién domina en tu casa? ¿Quién manda en tu casa? ¿La televisión? ¿Los juegos? ¿El internet? ¿Facebook Live? ¿El WhatsApp? ¿Quién manda en tu casa? O sea, ¿a qué estás controlando? ¿Qué es lo que estás controlando en tu casa? Por eso tiene corrupción sin darte cuenta. Entonces, Noé no se contaminó con esa cosa. Se mantuvo puro y su familia tenía que hacer lo que él decía, porque él temía a Dios. Entonces, él era guiado y dirigido por el poder de Dios. Por eso porque Noé era dictador, no, era que él tenía el poder de Dios. Y como él adoraba a Dios, su casa estaba dedicada a Dios, su casa era un altar para Dios. Por eso las familias estaban controladas por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre para siempre. Que no era que cogía un palo, que no era que estaba gritando, no, era que él pagaba la televisión y todas las cosas, él pagaba todas esas cosas. Y en aquellos tiempos no había, pero estoy usando ese ejemplo para que se dé cuenta, que todo lo que podía entretener, él lo pagaba, él lo quitaba de ahí, para no contaminarse, porque el mundo estaba corrupto, estaba corrompido, había inmoralidad en toda crisis. Entonces no quería corromperse, no quería participar de esas cosas, aunque le llamaban Noé el loco. Amén. No es el loco, no es el que no sabe nada, porque mira, es un old fashion. ¿Por qué? Porque no se adaptaba a esas cosas. No, es que él vivía conforme a Dios. Así que tú no te adaptes a este mundo. Este mundo está podrido, está corrupto. Eso significa andar con Dios. Que aunque la gente te persiga y te diga que tú no tienes nada, no importa, pero no te aligues con el mundo, porque el mundo pasa con sus deseos y sus vanidades,
Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para Gloria a siempre. Dios, así es. Noé halló gracia porque no se contaminó. Y su familia halló gracia porque no era justo. Óyeme bien, queridos padres. Tú eres la persona clave que representa a Dios a tu familia. ¿Entiendes? Tu familia no te puede dominar ni controlar. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus padres te pueden controlar. Santo. Por eso tú tienes que ser un ejemplo de representante de Dios en tu familia, en tu casa. Amén. Deja que Dios controle, aleluya. Deja que Dios controle tu familia. Pero tú sé el ejemplo. Vive la palabra conforme a la voluntad de Dios. Porque Noé anduvo con Dios y no se contaminó. Él era la cabeza. ¿Eres tú la cabeza? ¿O son tus hijos la cabeza? ¿O es el trabajo la cabeza? ¿O es la tecnología la cabeza? ¿Quién controla? ¿Quién toma el mayor dominio? ¿Quién es? Permita a Dios que sea el Espíritu Santo en tu casa. Por eso comienza, levanta un altar familiar en tu casa. Levanta a tus hijos, comienza a hablar con ellos. Antes de irse a la escuela, antes de irte a tu trabajo, reúnete con ellos, ora a Dios. Y antes de llevarlo a la cama, reúnete, ora con Dios, sácate siquiera media hora. Dedíquese, eso se llama altar familiar. El altar familiar es coger la palabra de Dios, leer algunos versículos, explicarlo, orar y cantar a Dios y darle gracias por el día. Eso es todo un altar familiar. No tiene que durar muchísimo tiempo ni regañar, no, simplemente es cantarle a Dios, aleluya. Amén. Es orar y pedirle misericordia y compasión por los que te rodean, por tu vecindario, por cada uno de los que forman parte integrante de la familia. Eso es un altar familiar. Es agradar a Dios. Es agradar a Dios. Saca ese tiempecito para orar con Dios y darle gracias a Dios por el día, por el trabajo. No trabaje tanto. No veas tanta televisión o no te metas tanto en el internet. Saca un ratito para Dios y tu familia y verás que será bendecida. La familia que ora unida permanece unida. Gloria a Dios, amén. Y Dios se glorifica. Y Dios se deja sentir. Amén. Y eso es andar con Dios, ¿sabes? Eso es andar con Dios cuando hacemos su voluntad. Aleluya. Santo Jesús, así es, aleluya. Aunque el mundo esté perdido, aunque el mundo esté corrupto, tú no te contamines. Amén. Sigue viviendo conforme a la palabra de Dios y tu familia va a ser protegida. Pueden caer tanta bomba, puede explotar tanta casa, se pueden quemar, pero Dios te libra. Gloria a Dios. Porque tú estás siendo protegido, porque tú has hallado gracia delante de la presencia de Dios. No te descuides. Aleluya. Noé nunca se descuidó. Noé nunca se contaminó. Toda su familia, Noé no solamente tenía 3 hijos y la esposa, tenía más familia y sus tíos y sus sobrinos, pero no hallaron gracia porque no estaban sirviéndole. Noé cuidó su familia. Cuida tu familia. Aleluya, amén. ¿Me estás entendiendo? Cuida tu familia tú, aunque tu papá no quiera, aunque tu mamá no quiera, aunque tu vecino no quiera, pero tú no. No te contamines, sé fiel. Noé, en una generación tan grande, solamente él halló gracia delante de Dios. ¿Me estás entendiendo? Sí, Señor. No importa cuánta gente se vayan, no importa cuánta gente se desvíe, pero tú no te contamines, mantente fiel. Porque cuando el Señor venga, Él dice su palabra, bienaventurado, que cuando el Hijo del Hombre venga, lo encuentre haciendo así. Aleluya. Y Él dijo que serán como los días de Noé. ¿Me estás entendiendo? Por eso estamos haciendo esto delante del Señor. Como los días de Noé. Estamos viviendo los días de Noé. Estamos en los días de Noé. En cualquier momento va a estallar, aleluya. Y se va a escuchar la voz en los cielos como trompeta. Vengan, suban, aleluya. Gloria a Dios. Y subirán los justos, aleluya. Aleluya. Subirán los justos. Noé era justo, halló justicia delante de Dios. Porque se sometió a la voluntad del Señor. Hermano, ore, dándole gracias, llamando a la humanidad que busquen y dediquen un altar a su casa. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta obra tan maravillosa que tú has hecho, Señor, enviar a tu Hijo, Señor, en esta tierra. Señor, a librarnos de todo pecado, de toda inmundicia, de todo lo que nos contamina, Señor. Perdónanos, Señor, por todas las ofensas que hacemos cada día, Señor. Perdona a aquellos que, Señor Dios Todopoderoso, Padre, que
aún ponen su corazón duro delante de ti, Señor. Permita, Señor, que tu presencia entre en ellos, Señor, y puedan, Señor, reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, el que creó los cielos y la tierra, Señor. Eres tú, Señor, a quien debemos la alabanza, la adoración, la gratitud, Señor, delante de ti, Señor. Permita que la audiencia, Señor, pueda, Señor, recibir tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tu sanidad, tu poder y tu gloria se manifieste en cada uno de ellos, Señor. Es en el nombre de Jesús que te damos gloria y honra a ti, Señor. Amén. Mira, pastor, ahora Dios para que los hogares tengan un altar para Dios. Que Dios le dé autoridad a ellos para que su familia todos entren a la voluntad del Señor. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, estamos aquí, Padre, suplicándote y rogándote, Señor, que tenga misericordia con las familias, Señor. Sabemos que tú vienes por una iglesia, por una familia, Señor, Padre, unida. Sigue unificando la familia, Señor, con esa autoridad, Padre. Tú nos has dicho en tu palabra, Señor, que tú nos has dado espíritu de poder, de autoridad, de dominio propio, Señor, para que podamos, Señor, tener esa unión familiar, Señor, y que las familias sean liberadas, Señor. Libera, Señor Padre, las familias, Señor. Trae sanidad, restauración, Padre, para que nosotros podamos ser diferentes, Señor. Que podamos hacer altares familiares, Señor, y así poder atraer más personas a ti, Señor. Yo en mi casa te serviremos, Señor, y así es la promesa, Padre, que cada familia, Señor, cada persona llamada tiene que hacer, Padre. Yo en mi casa te serviremos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que el Señor les bendiga. Y queridos padres, por favor, oren a Dios. Y no dejen que sus hijos salgan de su casa sin haber orado. Y si sale con ellos, deben estar, ore con ellos siempre. Presénteselo al Señor. Amén. Y Dios ha de glorificar y protegerlo. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana con el Señor. Si no, el programa dentro de 2 semanas se despide de ustedes. Bendiciones.